Bueno, hermanos, voy a pedirle al Señor su palabra para que vivamos esta segunda reflexión de la mañana en el espíritu de la palabra de Dios. Como les dije, es un gusto y un honor estar aquí en Stockton, en esta iglesia, con ustedes, comenzando este año, y especialmente preparándonos para la cuaresma que ya casi comienza en este 2011, que esperamos nos traiga muchas bendiciones y cambios a todos nosotros. Les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 1, dice: fundamentos de la unidad. Así pues os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros, sin embargo, ha sido dada la gracia en la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué significa subió? Sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a la plenitud. Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos, cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que lleva al error. Por el contrario, viviendo la verdad con caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, compacto y unido por todas las articulaciones que lo sostienen según la energía correspondiente a la función de cada miembro, va consiguiendo su crecimiento para su edificación en la caridad. Palabra de Dios. Pues hermanos, vamos a hablar de la vocación de la familia, la vocación de familia. ¿Qué es una vocación familiar? Miren ustedes que la gente del mundo no tiene vocación de familia, porque no quieren vivir en familia, no saben lo que es familia, no respetan familia, no conciben en su vida familia, son islas que viven independientes. Ustedes saben que el mundo de hoy ha creado gente egoísta, gente autosuficiente, gente que vive únicamente para la vanagloria, y por eso vivimos en un mundo tan increíblemente aterrador con referente a la caridad, porque es un mundo sin caridad, un mundo sin amor, un mundo sin Dios. Y con esto no queremos hablar aquí solamente de cosas oscuras, pero lo que estamos haciendo acá es desvelando, desenmascarando al mal que vive alrededor de nosotros, para que nosotros identifiquemos en nuestro corazón si hay algo de esa oscuridad en nosotros, para que inmediatamente le imploremos a Dios que desate esa oscuridad de nuestro corazón, la saque de nuestra vida, para que podamos rescatar lo que hemos perdido, rescatar el amor que hemos perdido por el desamor que hemos vivido. Y esto es tan importante porque esto trae la salud interior. Ustedes saben
cómo es de popular hoy que en la iglesia nuestra se llenen estadios cuando alguien viene a sanar. Si a ustedes anuncian que viene un sacerdote lleno de dones, que va a liberarlos del demonio, que les va a sanar la pierna torcida, llenan el estadio. Si les cobran $50 para entrar, los pagan. Inclusive invitan 20 miembros de la familia. Pero si viene alguien a enseñarles a cambiar el corazón, a enseñarles a ser santos, no viene ni la abuela, no viene nadie, porque a la gente no le interesa que le hablen de cómo volverse santos. Le interesa es que les alivien las enfermedades físicas, que les saquen los demonios y que les den prosperidad, que les arreglen sus problemas, que les arreglen su matrimonio, que les arreglen el trabajo, no más. Entonces, si llega el que les ofrece eso, llenan estadios, se venden las boletas 3 meses antes. Pero cuando se viene a hablar de Dios y a enseñar a la gente a ser perfectos y santos, no viene nadie. Esto es la realidad y la tristeza del mundo en que estamos viviendo hoy. Por eso se ha prestado hoy para que muchas gentes se infiltren en la iglesia a hacer dinero, utilizando la debilidad de la gente que busca solamente las cosas materiales y los beneficios temporales, y entonces los explotan en el nombre de Jesucristo, y así les sacan cantidades de dinero porque van detrás de sanarles sus problemas temporales. Y esto es una tristeza, porque lo que nosotros debemos buscar es la salud del alma primero. Por eso el Evangelio dice: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Primero, antes de que buscar de que me sanen el hígado, que me arreglen la pierna torcida, que me quiten mis problemas mentales, que me saquen los demonios que me gané por haber practicado magia y limpias y numerologías y quién sabe cuántas clases de supersticiones, antes de buscar esa sanación, tengo que buscar la sanación del corazón, la sanación del alma, que es la que tengo enferma por la falta de amor, por la falta de fidelidad a Dios, por la falta de perseverancia en la oración, por la falta de caridad con el prójimo. Y esto es lo más importante en descubrir la vocación de familia. Yo, para ser un miembro de la familia, tengo que tener esa vocación. ¿Qué es una vocación? Una vocación no es una profesión. Ustedes se han dado cuenta que en el mundo de hoy la gente está concentrada en la profesión. A veces los padres de familia, cuando quieren orientar a un hijo, dicen: hijo, yo creo que la profesión tuya es ingeniero mecánico, porque toda la vida desde niño he visto que tienes esas inclinaciones a reparar todo, a arreglar todo, a desbaratar todo. Yo creo que tú eres ingeniero mecánico. Pero pocas veces los padres de familia se concentran a pensar y a pedirle a Dios cuál es la vocación de ese hijo, cuál es la vocación que Dios le dio. La vocación es el don con que cada persona nace. Hay personas que nacieron, como dice la palabra, para ser apóstoles, profetas, evangelizadores, médicos, carpinteros, quién sabe cuántas cosas, y cada una de esas vocaciones viene de Dios. Pero el mundo de hoy nos enseña a vivir de acuerdo a la profesión. Y la profesión mía es la que por conveniencia más me produce. Entonces yo estoy buscando estudiar lo que más dinero me dé, lo que más oportunidades en el mundo me ofrezca. Y eso es lo que busco. Yo no busco dentro de mi corazón cuál es mi vocación, a qué estoy verdaderamente inclinado. Miren que yo tengo una comunidad que se llama Peregrinos del Amor, que fundé hace 12 años. Ustedes no se imaginan las cosas que ocurren en la comunidad cuando un joven decide irse a ser misionero de tiempo completo en la comunidad.
la revolución que hay a veces con los padres de familia, el rechazo que hay de la gente diciendo: no, ese niño, esa niña deben primero graduarse en la universidad y ser doctor o ingeniero, economista, algo, y después que se vayan a servir a Dios cuando ya tengan su profesión. Y miren, qué bueno es que la gente se prepare y estudie, qué bueno es que la gente se estructure, pero qué bueno sería que primero pongan a Dios, que primero piensen que de pronto Dios está llamando a una persona de esas a ser un hijo de Dios del todo. ¿Acaso los doctores de la iglesia, que son 33, cuente usted a ver cuántos de ellos tenían grados universitarios? ¿Cuántos de ellos fueron a la universidad por 50 años? ¿Cuántos de ellos? Y con esto no digo que no es importante un grado universitario. Claro que sí. Si una persona como vocación tiene el ser doctor, pues claro que tiene que ir a la universidad y graduarse y tener sus diplomas y su preparación adecuada. Yo no me voy a dejar operar de una persona que no estudió medicina con mucho cuidado en la universidad y que la universidad me lo certificó para que me abra mi cuerpo y me opere. Claro que sí se necesitan esas profesiones certificadas, porque esa sería, en ese caso, si es de Dios, sería la vocación de esa persona, que sea médico. Pero hay personas que tienen vocación en la iglesia para ser misioneros, para ser monjas en un convento, para ser sacerdotes, quién sabe cuánto. Y estas personas son llamadas a ir a Dios directamente a la edad que los llama. Pero miren, dentro de la misma iglesia católica nos hemos materializado tanto, nos hemos vuelto tan del mundo, que hay padres de familia que se entristecen cuando oyen que un hijo o una hija tiene vocación sacerdotal o religiosa o misionera. Se ponen tristes, como si fuera una mala noticia, porque esperarían que ese hijo o esa hija fuera alguna profesión mucho más práctica y productiva que ser religioso, sacerdote o misionero. Y ese es el estado en que se encuentra la iglesia hoy en muchas partes. Y es muy triste. ¿Por qué? Porque la vocación verdadera de la familia de Dios está en peligro. Por esa razón, hoy hay familias enteras que ya ni se reproducen. Hay personas que no tienen ni hijos ni descendencia, porque hay tanto egoísmo que la gente ni hijos quiere tener. Y cuando tienen unos se asustan. Si quedan embarazados del segundo, se mueren del miedo, pensando cómo los vamos a sostener en este mundo tan difícil, como si Dios se hubiera muerto, como si el matrimonio no estuviera abierto al don de la vida. Ustedes saben que Dios nos da tantos hijos como Él quiera darnos, y cada hijo trae su morral con su comida. Eso es verdad. El que vive en la fe sabe eso. Por eso la iglesia no promueve los anticonceptivos. Por eso la iglesia nunca permite que una pareja detenga el don de la vida, porque eso no es la razón por la cual se casaron. Se casaron para abrirse a la vida, y creen que este es un evangelio de los locos. No es: ¿qué tal que no tuviéramos hijos? ¿Qué tal? Mire, en mi familia donde yo nací, en mi casa éramos 10, todos mis tíos tenían 15 y 20 hijos. Nunca le faltó nada a nadie. ¿Y ustedes creen que es muy diferente el mundo que vivíamos con el mundo que se vive hoy? Todo mundo tenía que levantar a trabajar, igual que se levantan hoy. Donde come uno, comen 4. Y esto está seguro. Y el Señor provee siempre. Esa mentira de que no tenemos cómo sostener a los hijos es una mentira del diablo, nada más. Porque una persona responsable, educada, una persona con fe, nunca va a dudar que Dios les va a proveer con todo. Además, ¿cuántos profetas, cuántas personas que traían la solución a tantos problemas de este mundo fueron abortadas? Porque la gente no quiso tener más hijos. Por eso. Y entonces después nos quejamos. ¿Por qué será que no tenemos la cura contra el cáncer? ¿Por qué será que ya en la iglesia no hay profetas que hablen las cosas de Dios como en el Antiguo Testamento? Pues ¿por qué será? Porque los estamos abortando. Por eso. Porque las familias no quieren tener hijos. Porque tienen miedo de tener hijos, porque tienen más miedo a no tener lo que deben tener que a abrirse a Dios, por la falta de fe, por el egoísmo. Y esto es lo que tenemos que entender: el don de la familia.
La vocación de familia es abrirnos a la vida en Dios. Por eso tenemos que luchar contra el aborto. Tenemos que ser personas que defienden la vida. Porque un matrimonio que está planificando su vida incorrectamente a través de anticonceptivos y trampas es una familia que promueve el aborto, por muy católica que se considere. Así es, y no se vayan a engañar. El que esté deteniendo el don de la vida es igual que el que está abortando, igualito, porque está deteniendo la obra de Dios. Les voy a contar algo que el Señor me enseñó. Hasta que no se complete el número de almas que entrarán al cielo, no regresará Jesús. ¿Por qué? Porque hay una economía que se llama la economía de la salvación. Eso quiere decir que Dios tiene un plan perfecto. La muerte terminará el día que se complete el número exacto de personas que entrarán al cielo. Cuando usted lee el capítulo 12 del Apocalipsis, se dará cuenta que San Pablo nos revela que una tercera parte de los ángeles cayeron, fueron arrojados del cielo. Nadie los podrá contar, solo Dios sabe cuántos eran, porque hay miles de millones de millones de millones de ángeles de Dios, que son 2/3 partes, y también hay miles y miles y miles de ángeles caídos del diablo. Son minoría porque son 1/3 parte apenas, pero son incontables los miles de ángeles caídos, o sea, de demonios, incontables. Ahora, son incontables el número de almas que entrarán al cielo, incontables. Yo tuve una visión en que en los ojos de Jesús vi billones incontables de espíritus de Dios en la gloria de Dios. Espíritus de personas como nosotros que entraron a la gloria de Dios. Incontables billones. Ahora, imagínense cuántos faltarán. Yo no sé cuántos faltarán, pero cada vez que una familia que se llame de Dios le cierre el don a la vida, a la procreación, está atrasando el proceso de la completación del número de almas que entrarán al reino. Porque si usted es una familia católica, los hijos que usted van a tener, muy posiblemente esos hijos van a salvarse, porque usted es una familia católica que cree en Dios y que le va a sembrar valores a esos hijos y moral, y no van a ser hijos del mundo. Entonces esos hijos seguramente van a ser un hijo más que completa un número más del número que tiene que completarse para que Jesús regrese. Esta se llama la economía de la salvación. Miles de almas se pierden todos los días. Ahora que estamos acá en este momento, hay almas entrando al infierno en este momento, de personas que han sido como nosotros, seres humanos como usted y yo. En este momento se están muriendo y están entrando derechito a los infiernos. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es verdad, es absoluta verdad. Hay gente condenándose mientras estamos nosotros acá. En este instante hay gente condenándose. Y miren, si nosotros por un segundo pudiéramos entender lo grave que es eso. Es una persona como usted y yo que entra a la condenación eterna. Nunca saldrán del sufrimiento eterno. Nunca, nunca, nunca. Solamente pensar eso debería transformar nuestra vida para siempre, porque es increíble la responsabilidad que tenemos todos nosotros. Y miren, uno a veces se asusta diciendo, ¿qué irá a ser de mí que no puedo cambiar? Pero esto es lo que el Señor me enseñó. No se trata de pensar de que yo, simplemente por arrepentirme y renunciar a una debilidad mía, ya la superé. Eso no es así. Lo que sucede es esto: si yo sinceramente me arrodillo y renuncio a un pecado, renuncio a una debilidad mía y le digo al Señor, Señor, yo no quiero más este pecado en mi vida,
No quiero mentir más. La mentira me ha hecho mucho daño, le ha hecho mucho daño al prójimo y te ha ofendido a ti demasiado. Prefiero morir que seguir mintiendo. Si yo hago eso, sinceramente, con todas las fuerzas de mi alma, eso quiere decir que sinceramente he renunciado al pecado que me atormenta, el cual me toca confesar todo el tiempo. Eso no quiere decir que ya lo superé, pero ya lo detesto, ya no lo quiero más, ya me atormenta, ya me desespera, ya me avergüenza confesarlo una y mil veces. Pues ese pecado es el pecado que Dios de pronto escoge para que me purifique y me santifique, porque a lo mejor no me lo va a quitar. Eso pasa con San Pablo cuando dijo que tenía un aguijón en su carne y le pidió 3 veces al Señor que se lo quitara. Y el Señor le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. ¿Qué quiso decir con eso? Que no lo sanó, sino que le dejó esa debilidad para que con ella se purificara, porque si hubiese sido un perfecto apóstol, no hubiese tenido compasión con nadie. Y así es, muchas veces el Señor no permite que se nos sane una debilidad, aunque nos arrepintamos de ella y la confesemos sinceramente y la detestemos, porque con esa debilidad nos purificará. Pero lo importante es saber en nuestro corazón que detestamos ese pecado, porque el día que muramos y aparezcamos ante el tribunal del Señor, ese pecado no aparecerá, porque el Señor sabía siempre que en nuestro corazón no lo queríamos, ese pecado. Y por lo tanto, desde el primer día que renunciamos realmente a ese pecado y seguimos detestándolo, desde ese día ante el Señor ya desapareció. Miren, les doy un ejemplo humano. Usted es padre de familia y tiene un hijo que estudia muchísimo. Y mucho, usted lo ve que se trasnocha, investiga, pide ayuda y estudia como loco. Y de pronto el día del grado no lo pasa y viene reprobado. Usted, como buen padre, ¿qué hace? Para usted, en su corazón, ese hijo pasó el grado, aunque en la universidad o en el colegio no se lo hayan pasado. ¿Por qué? Porque usted sabe el esfuerzo que hizo su hijo para ganar ese grado. Usted sabe que su hijo no era perezoso, que su hijo no era una persona que no hizo todo lo que tenía que hacer para graduarse y no pudo pasar ese grado a pesar de todos los esfuerzos que hizo. Ese es Dios con nosotros. Si yo estoy trabajando duro todos los días por superar un pecado y el Señor me ve a mí luchar con eso, el día que yo llegue ante Él, el Señor sabe que yo quería graduarme en eso. El Señor sabe que mi corazón sinceramente lo único que quería era superar esa debilidad. Por eso ante Dios, que es un Dios bueno, mucho más bueno que nosotros, ante Él no es posible que eso pase desapercibido. Por eso no desmayen, no pierdan la esperanza si piensan que no pueden superar una debilidad. Pero lo importante es que ustedes verdaderamente detesten esa debilidad, que la odien, que no la quieran en su vida sinceramente, y con eso tienen la amistad de Dios, porque Dios conoce los corazones, Dios sabe quiénes somos y cuánto tormento no vivimos. Por eso San Pablo dice: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque en mí hay una ley que me inclina al mal. Y por eso esas cosas que tanto detesto las termino cometiendo. ¿Y cómo me arrepiento? Y ya no tiene reversa, porque hay cosas que dije, que hice, que pensé, que ya no puedo cambiar. Sin embargo, Dios me da a mí el sacramento de la confesión para que yo constantemente me rehabilite, constantemente me arrepienta, constantemente reconstruya mi amistad con el Señor. Y eso es lo importante, de tener en cuenta de que en nuestra vida lo que debemos hacer es detestar el pecado, para que en nuestro corazón jamás haya una admisión a eso. Miren que muchas veces yo hablo con padres de familia que tienen muchas dificultades en la familia con los hijos. Por ejemplo, usted tiene 2 hijos y de repente un hijo se aparece y le dice: soy homosexual. Ay, cómo duele esto. Es triste.
porque uno quisiera que el hijo obedeciera a Dios, y el homosexualismo es algo que no es natural, aunque la ciencia humana atea diga que es natural. Inclusive algunos en la iglesia, porque en la iglesia desafortunadamente hay infiltración de homosexualismo, y ellos también justifican el homosexualismo. Y con esto no quiero yo venir acá a juzgar al homosexual, porque el homosexual es un pecador como nosotros. No hay ninguna diferencia entre un homosexual o un ladrón o un mentiroso o un adúltero. Todos somos pecadores. Pero sí denuncio el homosexualismo, porque el homosexualismo es el diablo. El homosexual es un humano que es un pecador. Hay que distinguir entre los dos. Yo denuncio el homosexualismo porque viene del mal, pero el homosexual viene de Dios, es un hijo de Dios, y tengo que respetarlo y amarlo y perdonarlo. Pero qué difícil que es para un padre de familia que se le aparezca un hijo así. Entonces, ¿qué le va a decir? Pues primero que todo tiene que amarlo y perdonarlo, pero tiene que exhortarlo, porque nunca le podrá aceptar eso como una cosa natural. Y le tiene que decir: hijo, entonces si no tienes atracción por el sexo opuesto, tienes que ser casto. Jamás podrás ejecutar tu sexualidad, porque esa sexualidad es impura, es animalista, es una sexualidad que ofende a Dios. Es más, San Pablo dice que los sodomitas no entrarán al reino de Dios. Y esto tenemos que entenderlo y denunciarlo, pero con caridad y con amor. Entonces, ¿qué es lo que se le enseña a un hijo así o a una hija lesbiana? ¿Qué se le enseña? A que entren en castidad, pero tenemos que enseñarles de que eso no lo pueden aceptar como una condición natural, porque no es natural. Miren que nosotros los seres humanos, muchos seres humanos nacen con una tendencia a tener una atracción sexual por los animales. Ustedes saben que existe el bestialismo, lo que se llama la zoofilia. Eso ocurre mucho en el África, ocurre en la India, también en América, en algunas partes en el campo, gente que tiene mucho contacto con los animales. Y así es que entre los cazadores, por ejemplo en Escocia, en el norte de Escocia, yo doy retiros por allá en algunos lugares, y muchas personas se me han acercado a mí que son cazadores y han entrenado a otras personas a cazar, y desarrollan problemas de zoofilia, que es cosas con animales. Y esto son cosas anormales, no es normal. Entonces, si una persona tiene esas tendencias, no tiene por qué practicarlas. Porque mire, el hecho de que yo tenga una tendencia a robar, eso no quiere decir que yo debo robar porque tengo una tendencia. Yo debo controlarme y no robar por mucho que quiera robar. ¿Qué tal que nosotros viviéramos de nuestros instintos? Viviríamos en un mundo de bestias, donde todo el mundo haría lo que los apetitos le dicen. Entonces seríamos un desorden horrible. Pero mire cómo estamos de decadentes hoy. La ciencia humana quiere justificar los instintos del hombre y dejarlos libres para que el hombre actúe en sus instintos y los sacie, y además justificándolos como algo natural. Y no es natural actuar contra la naturaleza. La misma naturaleza lo dicta. Por eso el pecado no es natural. Imagínense ustedes esto: no es natural morirse. Esto suena como una contradicción, pero es verdad. ¿Sabe por qué nos morimos? Por culpa del pecado original. Entonces, nosotros por eso le tenemos tanto miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no es natural. No es natural morirse. Nosotros no debíamos morirnos. No debíamos, pero nos morimos. ¿Por qué? Por culpa del pecado original. De razón nos da tanto miedo morirnos. Claro, porque no es natural. Entonces, lo mismo, todas las áreas imperfectas de nuestra vida nos hacen incómodos, nos vuelven incómodos porque no son naturales. Miren ustedes que hay cosas que el cuerpo no puede digerir bien. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, la leche de vaca es de un animal que tiene 4 estómagos. Entonces, cuando uno toma leche o cualquier derivado de la leche, nuestro organismo se demora mucho para digerirlo, porque tiene que leer los 4 estómagos de la vaca. En cambio, usted toma leche, por ejemplo, de chivo o de cordero, y esa leche
no tiene sino un estómago, la cabra tiene un solo estómago. El cuerpo nuestro lo lee instantáneamente y lo digiere inmediatamente. Esa es la diferencia, ¿cierto? Hay cosas que no son naturales. Por ejemplo, hay melones que se llama melón de dew melon y otro melón que es un injerto hecho de papaya y de watermelon, de la patilla que llaman, o melón de agua, ¿cierto? De esos dos sacaron los otros melones pequeños. No son naturales, a pesar de que son orgánicos. Entonces, cuando usted come un melón de los que son injertados, el cuerpo se demora más para digerirlo, porque lo tiene que leer y leer y leer hasta que lo pueda distribuir y dividir la papaya del melón de agua, y así los puede digerir cuando los entendió. Por eso hay tanto problema de digestión a veces, porque la gente come y come de toda clase de cosas y el cuerpo no lo sabe leer. Esto sucede con el pecado igualito. Cuando usted peca, su alma no sabe leer el pecado, no lo sabe leer, y se confunde toda y no puede digerirlo, y su cuerpo, su mente, todo queda confundido. Por eso es que la mayoría de las enfermedades vienen del pecado, porque atrofian el hombre, le atrofian el cuerpo y la mente. Dense en cuenta, todo esto está unido, es sabiduría de Dios, y tenemos que aprender a vivir nuestra vida con sabiduría. ¿Por qué razón nos enfermamos? Por culpa del pecado. Por eso nos enfermamos. Y el pecado por los vicios. Los vicios traen el exceso, y el exceso daña la salud de la mente, del cuerpo y del alma. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque para la vocación familiar tiene que haber caridad, y en la caridad descansa sobre la sabiduría. Y la sabiduría descansa sobre la obediencia, y la obediencia descansa en la fe, y la fe es un don maravilloso del Espíritu de Dios. Y todo esto es un cuerpo que en conjunto nos da la vida, y la vida en Dios. Y por eso el Señor nos llama para que nosotros tengamos esta sabiduría despierta y activada en nuestros corazones. Miren, aquí estamos todos juntos en este salón. Algunos de ustedes puede que hayan tenido un estudio universitario, otros no. Otros puede que hayan tenido tan solo un estudio en escuela primaria, otros escuela secundaria. Pero ¿ustedes creen que eso es importante para lo que estamos hablando? No, porque aquí nos está hablando es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le habla es al corazón. Y usted no necesita ninguna preparación intelectual para entender la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios le habla al corazón en palabras sencillas, y a pesar de que le habla cosas tan sofisticadas y tan profundas, todo corazón las puede entender, todo corazón. No hay una sola persona acá que pueda levantar la mano y decir: estoy confundido, no entendí nada. Eso sería mentiras, porque el Espíritu está hablando con tanta claridad que hasta un niño lo puede entender. Un niño lo puede entender de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esta es ciencia del Espíritu, no es ciencia humana. Y la ciencia del Espíritu penetra los corazones, y fuera de eso los despeja, les quita la duda, les da salud, les da inteligencia, sabiduría, esperanza, y también los orienta hacia lo que deben hacer. Y esto es sabiduría de Dios. Dios se manifiesta a través de nosotros como ríos de agua viva que brotan de nuestros labios, porque el Espíritu reina en nuestros corazones cuando nosotros permitimos que Dios habite en nosotros, porque lo aceptamos como nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Y el Señor de nuestra vida es aquel a que nosotros admitimos para que espiritualice todo lo que hacemos. Nosotros debemos espiritualizar la ropa que nos ponemos, debemos espiritualizar la comida que nos comemos, debemos espiritualizar la forma en que dormimos, la forma en que caminamos, la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos, la forma en que actuamos los unos con los otros, la forma en que deseamos, la forma en que soñamos. Todo lo debemos espiritualizar. Y en esa forma llenamos todo del Espíritu de Dios. Ese es el don de la familia, porque entonces toda la humanidad entera se convierte en nuestra familia. ¿Acaso la familia nuestra son tan solo aquellos que tienen vínculo a mí por la sangre?
¿O acaso la familia mía son solo aquellos que me producen beneficios temporales? No, la familia mía son todos los seres humanos. La prueba es esta. Un discípulo vino a decirle a Jesús que estaba predicándole a una masa de gente y le dijo: tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y con eso dijo: son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi familia, esa es mi mamá, esos son mis hermanos. Y tenemos que abrir el corazón para extenderlo a la humanidad. Y en esa forma universalizamos nuestro corazón y por lo tanto expandimos nuestra capacidad de amar, y eso nos hace verdaderos hijos de familia. Nos da una vocación verdadera de lo que es la familia en Dios. Es muy importante considerarse un miembro de familia. Miren que hay personas que crecen, se van de la casa, se independizan y cortan todo el vínculo con su familia de sangre y se convierten como en independientes y ya por sí mismo viven por allá como en un cascarón, en una burbuja, y ya no tienen como relación con nadie en especial y se independizan todos. Y en esas personas empieza a crecer un egoísmo, un excentricismo, como una independencia, una individualidad, un sentimiento de isla donde no existe sino la vanagloria, donde no existe sino la prepotencia, donde no existe sino la autosuficiencia. Y ahí se edifican monstruos, porque ahí no hay amor, ahí no hay caridad, ahí no hay compasión, sino prepotencia. Y esto tenemos que evitarlo. Tenemos que abrirnos al amor, tenemos que abrir los brazos para abrazar a la humanidad con el amor de Dios. Yo no necesito estar íntimamente relacionado con nadie para amarlos bien. Yo puedo amar a la gente sin tener que intimidarlos. Yo no necesito estrecharme íntimamente a un ser humano para amarlo. Yo lo puedo amar ahí donde está, haciendo lo que está a la distancia que está. Por eso hablaba yo de lo importante que es aprender a amar a los extraños en la calle, aprender a sentir por ellos también, sentir con ellos. Y esto es un ejercicio maravilloso de cómo vivir en familia. Si yo soy capaz de preocuparme por lo que le pasa a un extraño en la calle, ¿se imagina cuánto crecerá mi amor por mi familia inmediata? Crecerá mucho más, porque tendré más compasión todavía, porque Dios me va a dar la gracia de tener todavía mucho más tolerancia y paciencia con las personas que me toca tratar uno a uno todos los días. ¿Cuál es el mayor defecto del amor en familia de sangre? ¿Cuántas veces no está el padre sentado en la sala que llega del trabajo y entonces ya no resiste que se sienten al lado a preguntarle nada? No quiere que corran por el lado y le hagan bulla. No quiere que le interrumpan su programa de televisión. No quiere que le interrumpan su lectura del periódico o que está roncando en un sofá. Y nadie quiere que pase por ahí porque no tienen tiempo para amar, porque piensan que llevar comida a la casa y trabajar es suficiente. Pero eso es lo que se llama autosuficiencia, eso no es suficiente. Nosotros tenemos que amar todo el tiempo. Entre más cansado, más amor tiene que tener. ¿Cómo es posible? Hay veces que llega un niño corriendo hacia el papá, pero como está tan cansado, no tiene tiempo de abrazarlo y de escucharlo. Entonces lo rechaza y le destruye la sonrisa al niño, la alegría al niño, en la carrera del niño que venía a recibir un abrazo. Pero como están tan cansados, no tienen tiempo de abrazarlos, no tienen tiempo de escucharlos, y no es importante lo que iban a decir de todas maneras. Y hay casas donde los padres viven cada uno como en una isla, los hijos por ahí en su cuarto metidos en internet, los papás en televisión, el otro por allá roncando, y cada uno en su mundo. Nadie está unido, nunca rezan juntos, jamás bendicen los alimentos, nunca se sientan a rezar un rosario juntos, y luego empiezan los hijos a coger vicios, a hacer cosas raras, la economía se les daña, todo se desbarata y se preguntan: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pues claro, si ustedes no eran familia ya,
Ustedes habían acabado con el amor de Dios en la familia. Jamás oraron juntos, nunca abrazaron a sus hijos, nunca los hijos abrazaron a sus padres. Nadie tenía paciencia con nadie, nadie escuchó nunca a nadie, y por eso acabaron con las gracias que Dios les tenía reservadas. Y esto es importante recordarse. La familia debe hacer un esfuerzo por orar unida. La familia tiene que tomarse un minuto para abrazarse, para reconocerse, para alimentarse espiritualmente también. No se trata solamente de estar bajo un techo, de tener alimento y tener vestido. No se trata de tener la posibilidad de ir a estudiar. No se trata de tener la oportunidad de tener transporte, de tener esto y lo otro, trabajo, sino tener amor. Y el amor de Dios, eso es lo más importante. Y ahí es donde se está perdiendo el norte de Dios en la familia de hoy. De que no estamos conscientes de que estamos viviendo egoístamente dentro del hogar. Cada uno se está independizando demasiado. Y los padres hasta les da miedo invitar a los hijos a rezar, porque dicen que se burlan de ellos. Pues claro, les dejaron coger mucha ventaja. Porque si hubieran empezado más temprano a sentarlos a orar con ustedes todos los días, o por lo menos bendecir los alimentos como mínimo, acostumbrarse a comer juntos al mismo tiempo en la mesa. Hay gente que dice: es muy difícil, tenemos unos horarios muy complicados. Le aseguro que mínimo en la semana podrían hacerlo varias veces, de estar unidos en una comida aunque sea, para que aprendan a bendecirla juntos, a orar juntos, a bendecir juntos, a enseñarle a todos a darle gracias a Dios por todo lo que han recibido. Eso es lo único bueno que ustedes le pueden heredar a su familia. No hay nada mejor. Usted les puede dar educación, les puede dar cosas materiales, les puede dar todo lo que quieran, decorarles sus habitaciones en las formas más increíbles, pero si no les da el amor de Dios, si no les enseña a orar, si no los enseña a tener caridad, compasión, tolerancia, hágase de cuenta que lo que educó fue monstruos para una sociedad materialista, indiferente, personalista, autosuficiente. Y eso es crear más problemas para el mundo. Hoy tenemos que entender que la responsabilidad nuestra es vivir a la altura de la vocación familiar en Dios, y no vivir a la altura de la profesión personal en el mundo. Eso es lo que tenemos que cuidarnos, porque ¿qué me gano yo con ser un gran profesional cuando no tengo amor? De nada me sirve, soy como una bestia. Más valor tendría una bestia, porque la bestia por lo menos no es racional, entonces no tiene responsabilidades racionales. Yo hoy debo entender que el Señor me pide profundamente en mi corazón que me despierte y que me dé cuenta quién soy yo hoy, y también que me acuerde de esto, que se me olvida todo el tiempo. Le aseguro que fácilmente podamos estar aquí sentados pensando que todavía nos queda tiempo. ¿No es verdad? Es muy fácil que todos ustedes estén pensando que tienen tiempo. Entonces, están como con tiempo. Entonces, lo que están oyendo dirían: sí, pues hay que buscar cómo cambiar las cosas, y ahí poco a poco, ahí vamos, ¿no? Pues sí, buscaremos, porque al pensar así, pienso que tengo tiempo. Claro, yo lo planearé, yo veré cómo lo hago, yo consideraré hacer algunos cambios en mi vida, porque yo pienso que tengo tiempo. Ay de nosotros cuando pensamos así. No tenemos tiempo. El Señor llegará como un ladrón en medio de la noche. Así llegará. Nadie en este salón puede levantar la mano y asegurar que va a estar vivo a las 3 de la tarde. Nadie. ¿Quién de ustedes se atreve a decir: yo sé que voy a estar vivo a las 3 de la tarde? A lo mejor se muere instantáneamente. ¿Por qué? Porque la vida no nos pertenece a nosotros. Solo Dios conoce el día y la hora en que nos va a llamar. Y ese día y esa hora puede ser hoy mismo. Pero somos tan pretenciosos, tan vanidosos, que creemos que tenemos tiempo y estamos planeando la vida así como va. Entonces yo cambio un poco. Yo hago un esfuerzo por cambiar un poquito, porque pienso que me queda tiempo para cambiar lo demás. No me queda tiempo.
No hay tiempo. Eso no es verdad, no hay tiempo. Y eso lo tengo que tener grabado acá. Usted mire para atrás y piense, ¿cuánto tiempo cree usted que le costó tener la edad que tiene hoy? Yo no sé cuántos años tiene usted. Usted puede tener 5, 7, 15, 20, 50, 60, 70. Pero mire para atrás. Es como un sueño la vida. Parece que fue ayer que usted estaba en un triciclo por ahí, corriendo, como un niño. Parece que fue ayer. ¿Cuánto cree que va a tardar para que usted esté dentro de un ataúd? Nada. Cuando menos lo piense, va a estar con este cuerpo muerto en un ataúd y un poco de gente alrededor mirándole el cadáver y su alma al lado, que no la pueden oír ni ver. Y usted sí los puede oír y ver, pero ya no lo pueden ver ni oír. ¿Y cuándo va a suceder eso? Puede suceder hoy mismo. Por eso tenemos que despertarnos, porque estamos dormidos. Y ustedes saben, si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un segundo, quedarían aterrados de ver los millones de almas que no pudieron salir de acá. Ustedes no sé, y no estoy hablando de los que se hundieron al abismo. Estoy hablando de los que se salvaron por misericordia y no alcanzaron a ascender a la luz. Esos son los que están en el purgatorio. Millones incontables de almas que no aprendieron la lección del amor y les toca aprenderla todavía bien para poder elevarse hacia Dios. Y esto es almas todas que escucharon del Señor la campana todo el tiempo: despiértese, ¡ey! Esta vida es un instante en la eternidad, y en este instante se pierden millones de almas porque se duermen en el sueño de los placeres, en el sueño de la temporalidad, en el sueño de la pereza, en el sueño de esta somnolencia del mundo temporal. Pues miren, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? El Señor vino a sonarles la campana y decir: ¡Ey! No tienen tiempo. Tienen que cambiar hoy y prepararse hoy para que después no lo lamenten por años y años y años y años y años y años, tratando de recuperar lo que ya no pueden recuperar. Hoy es el día del Señor, por eso no podemos endurecer nuestro corazón. Tenemos que escuchar la voz del Señor, que viene a llamarnos y a decirnos: hoy es el día que tenemos que cambiar. Entonces, hoy es el día de perdonar. Yo tengo que perdonarle a todos hoy, no mañana, para que esté preparado y decirle: Señor, yo perdono a todos aquellos que en mi corazón no puedo perdonar, a los que me odian, a los que me han perseguido, a los que me han hecho daño. Y miren cosas absurdas que ocurren. Ustedes saben que muchas veces las personas que más odiamos son aquellas a quienes nosotros les hemos hecho daño. Pero como perdimos la amistad con ellos, terminamos odiándolos nosotros. Cuando nosotros somos los que les hicimos daño, cuando nosotros somos los que dañamos la amistad y encima de todo los despreciamos, así de malos somos. Por eso tenemos que despertarnos y decirle al Señor: Señor, enséñame a perdonar. Enséñame a amar, que mi corazón esté limpio para que yo pueda tener paz y para que si tú me llamas hoy, yo pueda llegar a tu presencia con un corazón arrepentido. Porque un corazón arrepentido Dios no lo desprecia, y eso lo tenemos que tener claro. El don de la vocación de la familia comienza en mi concientización. Ustedes se dan cuenta cómo a veces en una familia de 5, el más chiquito tiene 5 años, 6 años, y hay una crisis en la familia, y de pronto ese chiquito habla con más sabiduría que todos los demás y los pone en su sitio, así nomás, porque de pronto el Espíritu Santo habla a través de un niño, y un niño dice: están todos desordenados acá, se volvieron histéricos, cállense todos. Un niño de 5 años, de 6 años, termina hablando así. ¿Por qué? Porque el Espíritu habló a través de ese niño y puso a cada uno en su lugar. Y a veces encuentra un niño con una autoridad espiritual increíble y habla con una sabiduría impresionante, y los papás dicen: ¿de dónde sacó todo eso?
es que no lo sacó de ninguna parte, es que el Espíritu habló a través del niño. Y esto es lo que sucede, que se nos olvida. Dios habla a través de nosotros, y más vale que lo creamos. Y también habla el diablo, igualito. Por eso San Juan dice: asegúrate que sepas que Espíritu habla a través de las personas, para que te des cuenta quién es el que está al lado tuyo. Yo le doy un ejemplo. Una persona que tenga palabras soeces, vulgaridades que le salgan de la lengua, nunca pueden confiar en ella, porque el diablo habla a través de ella. Un ángel de Dios nunca hablaría vulgaridades. Un ángel de Dios nunca tendría palabras sarcásticas, soeces. Ese es el diablo. Un ángel de Dios nunca diría una mentira. Un ángel de Dios nunca le faltaría el respeto a nadie. Un ángel de Dios jamás hablaría una cosa que le va a hacer daño a ninguno, o criticar a ninguno, o calumniar a ninguno. Solo el espíritu del diablo puede hablar así, a través de la lengua de esa persona. Entonces, cuando usted escuche una persona que le salgan vulgaridades de su boca, que le salgan maldiciones, que le salgan palabras feas, Satanás está hablando a través de esa persona. Y esto no lo vaya a dudar. En una persona así no se puede confiar. Así sea un niño, así sea un adulto, un anciano, no importa. El diablo también habla a través de los niños. Por eso, cuando un niño está hablando palabras vulgares, tienen que corregirlo inmediatamente. Por lo que están haciendo ustedes es exorcizándolo, para que el espíritu del mal salga de ese niño y no siga hablando a través de él. ¿Ustedes no han visto que hay niños que aparecen maldiciendo y diciendo toda clase de vulgaridades, y los padres casi que le celebran? Hay unos que hasta se ríen porque son tan chiquitos y semejantes palabras tan horribles que les salen parecen hasta chistosas. No son chistosas, es el espíritu de Satanás hablando a través de ellos, y tenemos que corregirlo instantáneamente para que ese espíritu no se acomode en ese niño, porque seguirá hablando a través de él entonces. Y estas son cosas importantísimas en la definición de lo que es la vocación de la familia. La vocación de la familia comienza con esa concientización, con la responsabilidad de descubrir nuestra conducta. Nuestra conducta debe ser intachable. Nosotros debemos ser personas pulcras, meticulosas, personas detallistas, personas que están pendientes de hacer las cosas correctamente. Miren ustedes esto: una persona incumplida, que llega siempre tarde a todas partes y no cumple con las citas que tiene, es un ladrón, es una persona deshonesta. En esa persona no se puede confiar, no se le puede dar ninguna responsabilidad. A veces dicen: es que los latinos somos así, se nos dice que a las 9 llegamos a las 10. De eso nunca nos debemos enorgullecer nosotros, debemos avergonzarnos, porque eso quiere decir entonces que los latinos somos ladrones. No, yo no creo que seamos todos ladrones. A mí lo que me parece es que debemos educarnos y evangelizarnos y descubrir que llegar tarde es robarle el tiempo a los demás, que llegar tarde es ser un mentiroso y un deshonesto. Eso es un desordenado, una persona irresponsable, una persona en la que no se puede confiar. Y eso no son fanaticismos, ni cosas de gringos, ni cosas de esas. Esas son simplemente disciplinas espirituales. ¿Ustedes creen que alguno de los apóstoles o la Virgen María dijeron que iban a estar a las 3 y llegaron a las 7 de la noche? Yo no creo. Si ellos pusieron una cita, allá llegaron a la cita. Pero esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida para poder vivir el verdadero don espiritual de la vocación de la familia. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables, tenemos que ser cumplidos, tenemos que ser meticulosos. Pero ojo, meticuloso no quiere decir escrupuloso, porque hay una línea muy delgada entre lo que es meticuloso y lo que es escrupuloso. ¿Qué es un meticuloso? Un meticuloso es el que se asegura de hacer las cosas muy bien, de ser puntual, de ser higiénico, de ser veraz, de ser caritativo, compasivo, tolerante, paciente. Eso es meticulosidad.
¿Qué es escrúpulo? El que ve pecados en todo, el que solo le ve los defectos a los demás, el que nada está perfecto, el que todo está al revés. Ese es un escrupuloso. El que ve cosas malas en todas las cosas. Ese que juzga a todo el mundo y siempre ve el mal en todas las cosas. Ese es un escrupuloso. Pero así no es. Debemos ser meticulosos, no perfeccionistas, porque ese también es un escrupuloso, sino que debemos buscar la perfección en todo sin ser perfeccionistas, porque tenemos que acordarnos que nuestra meta es la santidad y la perfección, pero eso no se logrará en su plenitud hasta el día que trascendamos al mundo espiritual, que es donde se encuentra la perfección plena. Pero debemos buscarla porque estamos perfeccionándonos. Es como el profesional no se hace profesional hasta que no pueda ejercer su profesión después de haberse graduado. En ese día se convierte en profesional después de que comience a ejercitar la profesión que estudió. Eso mismo sucede con la vida natural. Nosotros como seres humanos no podremos vivir la plenitud de la santidad por la cual trabajamos toda la vida hasta que no nos graduemos. ¿Cuándo nos graduamos en la santidad? El día que traspasemos este umbral de la vida temporal a la vida eterna. Y en ese momento todos nuestros esfuerzos por ser santos llegarán a su fin en el momento que entremos a la plenitud del Espíritu, y ahí comenzaremos a vivir la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, que hoy el Señor ilumine en nuestros corazones la gracia de descubrir cuánto de familia somos nosotros. A ver, usted es buen hijo, usted es buena madre, usted es buen padre. Eso solo lo descubre con la caridad, la compasión, la obediencia que tiene por los que están al lado suyo. Como hijo, el respeto que le debe a sus padres, la obediencia, el amor, la caridad, el espíritu de servicio. Como padre, el amor que le debe a sus hijos, que es un amor incondicional. Un padre de familia nunca debe sacar en cara a los hijos lo que les da. ¿Cuántos padres dicen, desagradecidos, nunca reconocen nada que les damos, el esfuerzo que hacemos, el trabajo, los sacrificios que hacemos para alimentarlos, para educarlos? Mire quién trae el alimento a esta casa. Y esto, ahí acabaron con todo. Porque el día que ustedes saquen cara a sus hijos lo que les dio, ese día arruinó todo lo que les dio. Porque Dios los llamó a criar esos hijos para Dios, porque no son sus hijos, sino los hijos que Dios le confió. Y usted tiene la obligación de alimentarlos y educarlos para que sean hijos de Dios, pero no hijos para usted, porque nosotros no poseemos los hijos. Nosotros no tenemos posesiones personales en ningún ser humano. Nosotros los educamos, los cuidamos para que sean hijos de la familia de Dios. Para eso es, sin condiciones, sin esperar nada de ellos, sin esperar que después ellos me sostengan cuando esté viejo, que ellos me llamen el día de mi cumpleaños, que ellos corran a felicitarme aquí y allá. Esos son intereses mezquinos que nosotros no debemos tener. Debemos educar a los hijos sin interés ninguno y sin esperar nada de ellos. Ese es el único amor incondicional. Lo demás es manipulación, lo demás es egoísmo, lo demás no es amor, es amor propio. Y pudiera hablar de esto para siempre, porque es un tema que nunca termina nunca, que es el tema de la vocación familiar. ¿Cuál es la vocación mía como familia, como miembro de la familia de Dios? Es una vocación que tiene que ver con la obediencia a Dios, nada menos que eso, que llevar la cruz en silencio, sin repartirla. Ustedes saben que cuando un hombre le preguntó a Jesús ¿qué tendría que hacer para alcanzar la vida eterna?, Él le contestó: cumple mis mandamientos, levanta tu cruz y llévala conmigo, o sea, en silencio. Él no le dijo: toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Eso no dijo Jesús. Por eso el sufrimiento en la vida tenemos que llevarlo en silencio.
Nunca le puedo sacar en cara a mi familia ni a nadie el esfuerzo que yo hago para traer la parte que me corresponde a mí, porque sería un absurdo tonto que estoy haciendo cosas egoístas en las cuales soy solo un pretencioso, que estoy cobrando por todo lo que doy. Ay de mí si me muero así, porque eso quiere decir que nunca hice nada y jamás le di nada a mi familia. Por eso, si usted quiere sentirse muy buen padre de familia, muy buen hijo, nunca le cobre a nadie lo que está dando, jamás se lo saque en cara. Y un hijo más vale que agradezca a sus padres con su comportamiento, con su buena conducta, obedeciéndoles, para que se den cuenta de que alguien Dios colocó en el camino para que los alimentara, para que los educara, para que los amara. Y esto todo tiene que reconocerse, porque si los unos no hacemos la parte que nos corresponde, los otros tampoco florecerán en el amor de Dios por el mal ejemplo que les damos. Y voy a cerrar esta reflexión con la palabra de Dios. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y leo del capítulo 3, desde el versículo 15. Dice así: la ley y la promesa. Hermanos, voy a utilizar un razonamiento humano. Nadie anula ni puede añadir nada a un testamento legalmente reconocido a pesar de ser un hombre. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes como si hablara de muchos, sino de uno solo. Dice así, y a tu descendencia, que es Cristo. Con esto quiero decir, el testamento establecido antes por Dios con la forma de vida no lo invalida la ley, otorgada 430 años después, de modo que la promesa quede anulada, porque si la herencia viene de la ley, entonces no viene de la promesa. Sin embargo, Dios se la concedió gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Para qué entonces existe la ley? Fue añadida pensando en las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien iba dirigida la promesa. Ley que fue promulgada por medio de ángeles con intervención de un mediador. Ahora bien, donde actúa uno solo no cabe mediador, y Dios es uno solo. Luego, ¿la ley va en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera, pues si se hubiera dado una ley capaz de vivificar, entonces la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todas las cosas bajo el pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, lo bendecimos y lo glorificamos por esta mañana de reflexiones. Vamos a tomar una hora para la comida y después daré la última reflexión antes de la Eucaristía, que será a las 12, a la 1:25, daré una reflexión de 35 minutos y a las 2 comenzará la Eucaristía que cierra este día de retiro. Gracias, amén.